Julio. ¿Ya? Venga. Sí. Bueno, pues con motivo de la suspensión temporal de la actividad docente presencial en la Universidad de Alicante, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. La sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado con posterioridad el contenido de la sesión docente. Bueno, ya sabéis que no es una sesión docente como tal, pero en fin, como lo voy a poner a vuestra disposición, mejor lo grabamos. Se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizados por el resto de las personas participantes. Aunque también debo decir que al final de la charla abrimos un turno de preguntas y estaría bien que hablarais vosotros, ¿vale? Encendéis un segundico el micrófono y hacéis las preguntas convenientes, ¿vale? Y oportunas. Y por último, queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales, ¿vale? Y con eso, pues se queda claro las bases de funcionamiento de la conferencia, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, pues estáis viendo a Jorge, igual me estáis viendo a mí también. Yo ahora enseguida quito mi cámara y ya le dejo a él todo el tiempo, pero os comento. Jorge es experto en sistemas cloud, que Jorge, eso es en la nube, supongo. Sí, cloud computing. Sí, en la nube, programador, formador y profesor. Dice él en sus propias palabras, tengo la gran suerte de dedicarme a mis dos pasiones, la educación y la tecnología. Me ha llamado la atención otra frase que dices por aquí, que siempre ha mantenido que la tecnología no es por sí sola una asignatura, sino una manera de enriquecer los demás contenidos del aula, ¿vale? Desde hace unos años creó European Valley, un movimiento tecnológico en el cual promueven un cambio en la manera de ver la tecnología en el aula y les permite crear un espíritu emprendedor y dinámico en nuestras clases. Creo, Jorge, también que te habían otorgado un premio en Simo Education o algo así. Sí, en 2018 fui galardonado por Simo Educación en la mejor manera de introducir la tecnología en las aulas. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue un galardón muy honorado por tenerlo. Pues ya ves, es un honor grande. Y nada, chicos, pues y chicas, os dejo con Jorge y nos va a hablar, pues, ese título que tenemos aquí, cómo nos recomiendan las películas, las plataformas online. Una actividad de aula con matemáticas y Python, ¿vale? Ahora después hablamos. Yo intentaré estar pendiente en el chat, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, Julio, por tu presentación. Venga, adelante. Bueno, chicos, primero, muchas gracias por estar aquí. Es un placer poder hacer este tipo de encuentros y, por supuesto, gracias a Julio y a vosotros por liarme, ¿no? por poder hacerlo. Bueno, pues nada, vamos a comenzar, ¿no? Ya más o menos creo que estamos todos, ¿eh? Así que os voy a compartir la pantalla porque he hecho una presentación, pero luego sí me gustaría enseñaros algo un poquito más dinámico, incluso la parte de Python, pero lo primero que voy a hacer es enseñaros o contaros un poco qué es realmente un sistema de recomendación, ¿vale? Pues volver a compartir la pantalla. Bien, lo voy a poner en modo presentación, ¿vale? Ahí para que lo veáis bien, vale. Lo veis perfecto, ¿no? Genial. Bueno, pues nada, el título, como ha dicho Julio, es cómo nos recomiendan productos las plataformas online, ¿no? Bien, los sistemas de recomendación. Entonces, bueno, lo primero que vamos a empezar es, bueno, ¿qué es un sistema de recomendación? Es decir, realmente es un mecanismo, es un algoritmo que lo que hace es recomendarnos diferentes productos de una manera personalizada, ¿vale? Es decir, lo que hace es que ese mecanismo, que bueno, lo podemos asociar un poco al tema de Machine Learning, al tema de inteligencia artificial, no vamos a entrar mucho en ello, pero para que lo sepáis, nos recomiendan por medio de la interacción o el uso de los usuarios un producto de una manera muy personalizada, ¿vale? Eso es muy importante, es decir, lo que hace la plataforma es, por medio de nuestro comportamiento, crear un vector profile, que se llama un vector de perfil, y en base a su vector de elementos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, las películas,
lo que hace es recomendarlas, ¿vale? Y asociarnos y buscar una asociación, ¿vale? Con ese producto. Entonces, realmente, ese es cómo funciona un sistema de recomendación. Es decir, esa sería un poco la definición que tenemos. Vale, pero ¿qué pasa? O ¿qué pasaba, mejor dicho, ¿no? Hace un tiempo? Es decir, el camino fácil, que digo yo. Bueno, pues el camino que nos encontrábamos antes, hace unos años, era algo en que decías, tú entrabas en una plataforma, oye, ¿y qué te recomendaba? Pues bueno, pues te recomendaba los productos más populares, los que tienen más visitas, los que más se ven, ¿vale? Los que más se compran, los que más tienen interacción por los clics, ¿vale? Es decir, eso sería un camino muy, muy fácil y lo que hacían las antiguas plataformas. Claro, yo soy un profesor, 40 años, que me gusta el deporte y yo entro en una plataforma y me recomienda la conga. Pero bueno, me ha ido yo la conga, ¿no? O sea, y se lo recomienda tanto a mí como a un estudiante de 16 años que lo que quiere es entrar para temas de otra cosa diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor es el producto más vendido en los últimos meses o en el último mes. Entonces, como es el producto estrella de la plataforma, pues ¡pum!, te lo da. Bueno, pero esto no es personalización. Es decir, él no sabe realmente si a mí me interesa un producto como este o no, ¿vale? Entonces, esto realmente no es un sistema de recomendación. Es decir, lo que hace es un mecanismo. Es un mecanismo de que tú entras y lo que hace es, boom, darte esos productos que él tiene ahí almacenados y que sabe que realmente no hay análisis, sino simplemente lo que hay es una recogida de datos y que los productos más vendidos, más populares o con más visitas son los que va a asignar, ¿vale? Entonces, bueno, que tengáis claro que esto realmente no es un sistema de recomendación, ¿vale? Fundamentalmente porque no hay personalización. Bueno, pues, ¿cómo funciona, no? Bien, aquí hay 3 pilares fundamentales en un sistema de recomendación, ¿vale? Recopilar, almacenar y filtrar, ¿vale? Nosotros recopilamos datos y todas las plataformas, hablemos de Netflix, hablemos de HBO, hablemos de Spotify, si hablamos de música, o Amazon, ¿no? Como estrella en su recomendación de productos, lo que hacen es recopilar datos, ¿vale? Recopilan los datos continuamente de los usuarios. Después de esto lo que hacen es almacenarlos, ¿vale? Son grandes cantidades de Big Data, ¿vale? Al final, esto es Big Data puro, es decir, lo que hacen es recopilar toda esa información, más información estructurada, ¿vale? La pueden recoger de manera desestructurada, pero al final la tienen que estructurar. ¿Para qué? Para luego filtrar. Y en filtrar es realmente donde está el paso fundamental, es decir, donde nosotros vamos a arrancar ahora con nuestros sistemas de recomendación, que al final son filtrados para personalizar nuestros productos, ¿vale? Fijaros ahí que os he puesto en recopilar, ¿vale? Os he puesto aquí una pequeña, un pequeño texto, ¿vale? Es decir, bueno, unas letrillas que si es directa o indirecta, ¿vale? Bien, ¿por qué? Bueno, pues, ¿qué diferencia hay? Bueno, hace unos años la recopilación de datos era muy directa. Es decir, ¿directa a qué me refiero? Bueno, tú veías una película, ¿no? O escuchabas una canción y al final de esa canción te decía, ¿qué te ha parecido? ¿No? Y entonces tú puntuabas, ¿no? Ponías las típicas estrellitas, ¿no? Pues 5 estrellitas, 4 estrellitas. O finalmente, cuando tú terminabas de comprar un producto, pues te decía, oye, ¿te ha gustado? O lo típico de Amazon, que se lo sigue haciendo muchas veces, ¿no? Cuando te compras un producto, lo envías a lo mejor al día o a los 2 días, te envía un correo para ver qué tal ha sido, si has tenido algún problema, ¿vale? Eso es una manera muy directa de recoger esa información, de recopilar esa información del usuario para crear ese perfil. Pero luego está la manera indirecta, que es la que cada vez más se está llevando a cabo y es en la que trabajan prácticamente todas las plataformas. ¿Y esa cuál es? Pues en la que tú realmente no intervienes en el sentido, o sea, no intervienes de una manera consciente, por decirlo así. Por ejemplo, tú estás en Netflix y, claro, a lo mejor la plataforma lo que hace es ver qué tipo de trailers ves. O ya no qué tipo de tráiler, sino cuánto tiempo ves el tráiler. ¿Lo ves entero? ¿Lo cortas a la mitad? Ya no solo lo que buscas, sino cómo haces las búsquedas. ¿Cuál es la primera búsqueda que haces? ¿La haces a lo mejor por género directamente? ¿La haces por título? ¿Buscas películas de un actor en concreto porque te gusta? Cuando ves una película, ¿la ves entera o al final la terminas a medias? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo estás delante de esa pantalla porque a lo mejor estás leyendo la descripción de la película? Bueno, pues todo ese tipo de interacciones también se reflejan, también se recopilan y es una manera de recopilar datos de una manera indirecta para crear ese perfil nuestro, ¿vale? Te hablo de Netflix como os puedo hablar de cualquier otra plataforma, ¿eh? Al final esto lo podemos llevar a cualquier sitio, ¿no?
Bien, claro, eso es muy importante. Al final lo que estás creando es el fingerprint, que se llama, que no es la huella digital como tal, sino ya sabéis que se está trabajando muchísimo en que tú prácticamente te sientas delante de un ordenador o delante de un navegador, por ejemplo, imaginemos Google Chrome, y ya no hace falta que tú te logues para saber, para que el ordenador sepa que eres tú, ¿no? O sea, porque ya directamente, a lo mejor por ciertos mecanismos que tú haces, es decir, cómo tú abres el navegador, cómo vas a la barra de direcciones primero, o cómo empiezas siempre las búsquedas, o el tamaño de fuente que tienes, ¿vale? Todo ese tipo de cosas las recogen de una manera indirecta para formar tu perfil, ¿no? Para dar forma a tu perfil y poder luego recomendarte todo este tipo de cosas, ¿vale? O sea, que fijaos que esa recopilación indirecta cada vez va siendo más potente y ya el tema de que nos tengamos que loguear para identificarnos cada vez se está quedando un poquito más atrás, ¿no? Ya prácticamente nuestro comportamiento nos hace que nos puedan identificar, ¿no? Y eso gracias sobre todo es al Machine Learning, bueno, la inteligencia artificial, pero realmente sabéis que uno de los motores principales de la inteligencia artificial es el Machine Learning y el Deep Learning, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco. Entonces, al final, almacenamos y filtramos, ¿no? Esos datos. Vale. Bueno, pues vamos a ver realmente, bueno, pues los dos métodos importantes que hay, ¿no? Hay alguno más, pero me he querido reflejar en estos dos, porque realmente son los que más se usan, los que usan este tipo de plataformas. Y bueno, yo creo que son los dos que en esta hora que tenemos podemos entenderlos bien y bueno, con la idea sobre todo de que os quedáis con el concepto, ¿no? Yo también quiero deciros, yo soy profesor de bachillerato, como ha dicho Julio, y lo que he intentado es llevar este tipo de algoritmos, este tipo de métodos a una clase de bachillerato, ¿vale? Bachillerato, primero de grado, segundos, bueno, tercero, cuarto, seguro que ya lo hacéis estupendamente, ¿no? Pero he intentado bajar un poco lo que es el nivel, porque es verdad que o sea, esto es súper escalable y tiene una escalabilidad de nivel considerable, ¿no? Y plataformas como Netflix, bueno, el propio Google, por ejemplo, ¿no? en sus algoritmos de búsqueda es alucinante, ¿no? La mejor gente del mundo probablemente esté trabajando ahí. Entonces, bueno, hay que intentar empezar a entender un poco la base, a entender un poco el comportamiento y a partir de ahí ya, bueno, pues libres ya de poder empezar a complicaros y hacer cosas cada vez más pulidas, ¿no? Y con mejores resultados, ¿no? Así que nada, vamos a empezar con... tenemos el filtrado basado en contenido, ¿vale? Que sería uno, y el filtrado colaborativo. Bien, voy a empezar por el filtrado colaborativo, si os parece, aunque la actividad que yo tengo hecho en Python es el filtrado basado en contenidos, que luego entraré, que también la voy a explicar, ¿eh? Es la que he llevado al aula y es la que luego al final podemos ver el script si queréis. Pero vamos, el filtrado colaborativo no lo he hecho todavía, tengo en la cabeza hacerlo seguro, cuando probablemente acabe todo esto, me lo llevaré al aula, pero lo voy a tirar por el mismo camino, así que podéis arrancarlo vosotros ya también si luego os apetece, cuando os deje el material, ¿vale? Bueno, ¿qué es el filtrado colaborativo? Bueno, os voy a empezar así con unos ejemplos sencillos y luego me voy a meter un poquito en materia, ¿vale? El filtrado colaborativo lo que hace realmente es buscar similitudes, ¿vale? Es decir, busca similitudes entre los usuarios y entre los productos, ¿vale? Es decir, lo que hace es buscar qué usuarios son similares entre ellos, ¿vale? ¿Por medio de qué? Bueno, pues por medio de esas interacciones que hemos hablado antes, ¿vale? O sea, lo que hace es clasificar, ¿vale? Acercar los usuarios entre los que son más parecidos entre ellos, ¿vale? Lo hay de dos maneras, es decir, está el símil por medio de users, de usuarios, y el símil por medio de productos, ¿vale? Os he puesto aquí las dos columnas para que lo veáis, la basada en productos y la basada en usuarios, izquierda y derecha. Bien, ¿cómo hace ese símil? Es decir, ¿cómo acerca, ¿no? a esos productos? Bueno, al final, estos son algoritmos de Python. Si lo conocéis, hay librerías como Skylern, que hay una librería, un algoritmo que se llama el K-vecinos, ¿no? El K-neighbors, los K-vecinos más cercanos. Y realmente es así. Es lo que hace es, por medio de la aritmética, juntar esos usuarios, o en este caso esos productos también, y luego, una vez que tiene esos símiles entre diferentes usuarios o en diferentes productos, recomendar, ¿vale? Por cercanía también a los usuarios o a los productos, ¿vale?
Fijaros, por ejemplo, en este de aquí, voy a pintaros un poco aquí para que lo veamos. Vale, genial. Fijaros en la columna de la izquierda, ¿vale? Es la que está basada en cercanía o en la similitud de productos, ¿vale? Yo puedo ver aquí, ¿vale? Completamente que hay un símil, por ejemplo, entre estos dos productos, ¿vale? La de Batman y Superman, creo que es, ¿sí? Y esta es el Capitán América, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay dos usuarios, el usuario 1 y el usuario 2, que pues le gusta la misma película, ¿vale? Entonces, yo puedo captar una similitud, ¿vale? A grandes rasgos, estamos hablando de grandes rasgos, lógicamente, entre esos dos productos, ¿vale? Es decir, pues realmente aquí hay una similitud entre estos dos productos, ¿vale? Hay un símil ahí entre esos dos, pues decir, joder, pues si hay un símil entre estos dos, este usuario, que sería el usuario 1, por ejemplo, pues ha visto Capitán América, el usuario 3 también el Capitán América. Oye, y si este ha visto esta y el usuario 1 también ha visto esa y hay un símil entre esos dos, oye, pues yo podría decir, joder, pues a este usuario, oye, le puedo recomendar esa peli, ¿no? Que probablemente sí le guste, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido, ¿veis? Un símil entre una agrupación, ¿vale? Entre esas películas basadas en la interacción de los usuarios, ¿vale? Bueno, sencillo, ¿no? En este caso es muy por encima, ¿vale? Pero para que un poco entendáis, ¿no? El objetivo. ¿Cómo lo haría en los usuarios? Pues fijaros, yo me voy a la columna de la derecha ahora y digo, ahí va, bueno, voy a agrupar por usuario, voy a buscar un poco el símil entre ellos, ¿no? Y digo, bueno, pues este usuario 3 y este usuario 2, joder, aquí hay algo que se parecen entre ellos, ¿no? Está claro que a los dos prácticamente les gustan las mismas películas, ¿no? Spider-Man, Capitán América, la tienen ahí prácticamente a la vista, ¿veis? Que la tienen ahí, ¿no? Que les mola esas pelis, ¿vale? Entonces, pues bueno, realmente ahí tenemos. Y ya realmente, ¿qué me quedaría? Pues otro símil bastante cercano, ¿no? Decir, bueno, pues yo sé que yo puedo recomendar ahí, ¿no? Esas películas. ¿Veis? Bueno, realmente serían como los dos métodos un poco, ¿no? La agrupación entre la parte de producto, ¿vale? Y la parte de usuario. Y en función a eso, recomienda. Bueno, pues realmente este es un poco, a grandes rasgos, cómo funcionaría un poco la recomendación basada en filtro colaborativo, ¿vale? Es decir, bueno, buscamos los símiles entre ellos, hacemos las agrupaciones y en función a ello lo que hacemos es recomendar. Vale, esto parece muy sencillo, ¿no? Joder, pues esto es súper sencillo, lo hace cualquiera, ¿no? Me pongo aquí y yo mismo puedo trabajar como Netflix, ¿vale? No me hace falta Netflix porque yo ya, los que somos en casa, podemos recomendarnos pelis. Bueno, pues realmente esto es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, claro, estamos hablando de miles y miles y miles y miles de datos. Fijaos los usuarios que puede haber Netflix. Lo iba a mirar, se me ha pasado, quería mirar un poco a los usuarios que había Netflix ahora en total, ahora en estos tiempos, y lógicamente ahora en estos días la cantidad de películas y el streaming que hay, ¿no? Y la cantidad de búsquedas, imaginaros. Bueno, pues, ¿cómo hacemos esto, no? Y las matemáticas, ¿no, Jorge? Me decían mis alumnos, vale, Jorge, pero esto es así, no es tan fácil. ¿Dónde están las matemáticas? Bueno, pues las matemáticas las vamos a ver ahora, claro. Es decir, ahora vamos a ver cómo funcionaría realmente un algoritmo en este sentido, ¿no? Y os he preparado un ejemplito, ¿vale? Para que lo veáis buscando el símil entre usuarios, ¿vale? Buscando el símil entre usuarios, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y fijaros en la parte de la izquierda cómo buscamos la similitud, ¿vale? Y es aquí donde hablamos un poco de la aritmética y de la parte de matemáticas, por supuesto. ¿Cómo podemos buscar la similitud o cómo estos algoritmos buscan la similitud entre diferentes usuarios? Hay diferentes técnicas, ¿vale? Podemos utilizar bastantes técnicas. Yo os he puesto aquí dos, bueno, alguna más puede haber. Las más cotidianas, ¿no? O sea, yo puedo utilizar la distancia euclidiana, para buscar la distancia entre dos usuarios. ¿Por qué? Porque al final los usuarios son vectores, ¿vale? Es decir, son matrices, ¿vale? Con n dimensiones, que al final yo lo que puedo hacer es tomarlo como números, ¿vale? X, Y, Z, ¿vale? Y entonces lo tomo como esos vectores y juego con esa distancia euclidiana, con la fórmula, ¿no?
al final es el cuadrado de x menos x2 menos x1 más tal, ¿vale? Todas las fórmulas. Aquí en matemáticas yo es verdad que puedo cojear un poco, soy informático, pero bueno, más o menos he tenido que aprender muchas matemáticas, aparte que me gustan mucho, ¿no? Y luego otra, por ejemplo, es la similitud del coseno, ¿no? Yo puedo buscar la relación que hay entre el ángulo que forman, ¿vale? Los puntos desde el punto del origen, ¿vale? Entonces, buscando esa similitud del ángulo que forma, el coseno de ese ángulo que forman, también es una manera de poder hacerlo. Una manera muy sencillita también, si no la conocéis, que yo lo he utilizado con alumnos incluso de secundaria, es la distancia Manhattan. ¿Vale? Se llama así por el tema de las calles o el tour del taxista, también a veces lo he conocido llamar. Bueno, pues realmente, bueno, a grandes rasgos, si tenemos 2 puntos, ¿vale? Pues una cosa así, bueno, pues la distancia Manhattan sería esa, ¿vale? Y la distancia euclídea, por decirlo así, sería esa, ¿vale? Entonces, bueno, siempre la distancia euclídea va a ser menor que la distancia Manhattan, pero también, ¿no? Se puede buscar la distancia entre 2 puntos. Siempre tomaros como referencia, ¿vale? Que los usuarios, al final, son puntos. Este podría ser el usuario 1 y este podría ser el usuario 2, ¿vale? Es decir, cambiar esa vista y verlo de forma matemática, ¿vale? No lo veáis como una tabla de usuarios o imaginaros el panel de Netflix, no, imaginaros una matriz, ¿vale? De n dimensiones, donde yo tengo mis filas donde pueden ser los usuarios, donde tengo esas columnas que al final son las películas, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos que tenerlo así. Similitud del coseno, la correlación de Pearson, por ejemplo, también podríamos hacerlo para buscar esa distancia, ¿no? Entonces, bueno, matemáticamente así lo hacemos. Vale. Una vez explicado esto, chicos, yo no sé si más o menos, sí, yo creo que estamos ahí en el chat, si no, Julio, que me golpeo, si hay alguna preguntilla o alguna duda. Bueno, pues, ¿cómo hacemos esto? ¿Vale? Bueno, pues imaginaos que yo tengo esta matriz, ¿no? Yo tengo aquí 4 usuarios, 4 personas de familia, mis 4 usuarios de Netflix, ¿vale? Diferentes. Y, bueno, pues veis que tengo las interacciones, ¿no? Según las películas. Bueno, pues en el caso del usuario el más blanquito de arriba, pues lo que tiene es en Batman y Superman tiene un 9, en Guardianes de la Galaxia un 6, en Capitán América un 8. ¿Cómo hemos conseguido este 9, este 6, 8? Recordad, como hemos dicho antes, ¿vale? Con esas interacciones. Es decir, pues en función a la calificación que le ha dado a esta película, por las veces que lo ha visto, por las veces que ha visto el tráiler, porque lo han preguntado y le ha dicho que le ha encantado, etcétera, ¿no? Al final, estas interacciones es lo que Netflix se encarga de sacar, ¿vale? Bueno, pues fijaros, yo lo que quiero hacer, y fijaros en la parte de abajo, fijaros en ese usuario de ahí, ¿vale? Quiero saber sus valores. Es decir, joder, pues yo realmente me encantaría, o querría, ¿no? Como Netflix, recomendar a ese usuario, ¿vale? Saber si esas películas se las puedo recomendar, ¿vale? Y fijaros, y aquí está lo importante de esto, ya no solo recomendárselas sí o no, sino con el peso que yo le voy a recomendar esa película, ¿vale? Es decir, el valor real de esa intención del usuario de ver esa película, ¿vale? Porque yo puedo recomendarte algo sí o no. Imaginaos que Amazon recomienda sí o no. Es decir, entonces, de los millones de productos que tiene Amazon, te puede recomendar uno sí y otro no te lo va a recomendar, ¿vale? Entonces, a lo mejor de los millones de productos que tiene, pues te recomienda solo 500.000 o 20.000 y los otros no. Entonces, la idea es recomendar con un peso. Es decir, yo te puedo recomendar todos los productos, ¿vale? Pero los ordeno en función a ese peso de prioridad y lo que hago es decirte, bueno, pues mira, este producto te va a encantar porque tiene un umbral de 9. Este producto no te va a gustar tanto porque está en un 7, pero joder, yo sé que también te va a llamar y te lo coloco el segundo. Si no te quieres el primero, el segundo también. Entonces, fijaros con la fuerza que llegamos al usuario. Bueno, pues realmente es eso. Es como tenemos que sacar vamos a decirle ese valor, ese ratings, ¿vale? Ese score que nosotros necesitamos para recomendar al usuario. Vale, pues, ¿cómo funciona el algoritmo? ¿Cómo se pone a trabajar en este caso Python o el Machine Learning, como queréis decirlo? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, fijaros, os he puesto en rojo esa parte de la matriz, porque lo que hace el algoritmo, ¿vale? Es arrancar y coger una parte en la que hay interacción en esos usuarios que yo quiero recomendar, ¿vale? Es decir, lo que hago es decir, vale, voy a buscar la similitud que hay entre ese usuario, la cercanía que hay entre ese usuario que yo quiero recomendar y los demás que ya
tienen valores en esa película. Fijaros que aquí no tengo un valor, ¿vale? Pero, bueno, da un poco igual, sería un 0. No pasaría nada. Esa película o no la ha visto o realmente no hay interacción sobre ella. Realmente sería que no la ha visto. Según Netflix, esa película no la ha visto, ¿vale? Fijaros que hay balones en blanco también por aquí, ¿eh? No pasa nada, ¿vale? Pero yo tengo que coger una parte en la que haya interacción, por lo menos con varios, en algunas de las películas. Bueno, pues voy a buscar ahora la similitud entre usuarios. Bueno, fijaros, ¿cómo lo hacemos? Pues con las diferentes técnicas que hemos hecho, ¿vale? Voy a borrar aquí y voy a buscar. Tengo aquí los datos, ¿vale? Que lo he hecho con la similitud del coseno. Entonces, lo que hago es buscar la cercanía entre S, la cercanía entre S y la cercanía entre S, ¿vale? ¿Cómo de cerca está este usuario? Con la chica, con el chico más moreno y con el otro usuario, ¿vale? Bien, tengo aquí más o menos, creo que lo calculé, sí, esta es 0,7, ¿vale? Esta es 0,9, ahí, y este es un 0,4, ¿vale? Estos valores que he dicho aquí, 0,7, 0,9, 0,4, lo podéis sacar con cualquiera de las fórmulas de cercanía de puntos que os he explicado antes, ¿vale? Podéis hacer la similitud del coseno, la distancia euclidiana. Muy bien, pues ya lo tengo. Fantástico. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Ya tengo esa cercanía y como podemos ver, pues hay una cercanía bastante entre el usuario que yo quiero recomendar y el primero de arriba, ¿vale? Bien, fijaros, os he puesto aquí un poquito de Python para que ya os vayáis metiendo un poco en faena, ¿no? Yo realmente, fijaros que la distancia euclidiana o la similitud del coseno, fijaros que hay librerías que ya os la hacen, ¿vale? ¿Ves? En SciPy tiene la librería de espacial y fijaros cómo, bueno, al final, ¿veis los vectores al final? ¿Veis los puntos? ¿Vale? Es decir, este sería el usuario de abajo donde tenemos, bueno, perdón, este sería el de abajo, el 1078. 9, 0, ¿ves? Aunque no tenga valor, yo le pongo un 0. Y lo que hago luego es calcular la distancia euclídea, ¿vale? Entonces, me diga la distancia euclídea entre A y B, pues la guardo en una variable, A y C otra, ¿vale? Y el coseno, pues igual, fijaros, ¿eh? Al final son fórmulas. Por eso yo de matemáticas a veces me atasco un poco con las fórmulas porque ya estoy acostumbrado mucho a utilizar Python directamente, ¿no? Y ya tienes funciones que te lo hacen, ¿no? Pero realmente, si lo hacéis de forma manual, ¿vale? Pues es muy interesante porque sale, ¿no? Y yo con mis alumnos muchas veces cuando no nos metemos tanto en Python, no tienen tanto conocimiento, bueno, lo hacemos de una manera manual y también queda muy chulo poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenéis, aunque luego lo podáis ver en el script, ¿no? De Python, en el notebook. Bueno, pues fijaros, continuamos con el algoritmo. Bien, ¿qué vamos a coger ahora? Fijaros, las columnas donde le faltaba al usuario, donde yo quería recomendar. Fijaros que era Batman and Superman y Batman Begins. ¿Lo veis? Son las columnas. Voy para atrás un momento para que lo veáis. ¿Veis? Esa y esa, ¿vale? Esas son las dos películas que yo quiero recomendar, ¿eh? Ahí está. Son las dos películas que yo quiero recomendar. Por lo tanto, lo que hago es coger los valores que él tiene o la cercanía que tiene el usuario que yo quiero recomendar con esos usuarios. ¿Lo veis? El 0,7, el 0,9 y el 0,4. Bien, multiplico. ¿Vale? ¿Lo veis? Multiplico. Y lo que me da es, ¿vale? Pues 9 por 0,4 al final es un 3,6, ¿vale? Ahí lo tengo. 0,4 por 0 al final es 0, ¿vale? 0,9 con 2, ¿vale? Lo que tengo es 1,8, 7,2, 3,5, 4,9, ¿vale? Esos son los valores que ya tengo multiplicado en esas películas en función a la cercanía del usuario que yo quiero recomendar, ¿vale? Bien, si os veis, creo que no, que vamos bien, no nos vamos perdiendo, pero para que lo veáis, así funciona. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso yo lo que tendría que hacer es sumar, ¿vale? Es decir, haríamos una suma ponderada, por decirlo así, ¿vale? De estos valores, ¿veis? De la parte de Batman y Superman haría la suma, ¿vale? Ahí. Y la parte de Batman Begins haría la suma y la tendría ahí, ¿vale? Para que lo veáis. Bien, ahora tengo los valores aquí, ¿vale? Ahí lo tendría. Fijaros, esa es la suma, el 8,9, ¿vale? Y el 12,1, ¿vale? Sería la suma. Pero fijaros, aquí hay una cosa incluso muy importante, ¿vale? Que tenéis que fijaros, que son los usuarios que intervienen, ¿vale? En esa decisión, en esa suma, ¿ves? Por ejemplo, aquí que teníamos, ¿vale? Teníamos aquí un 0,
¿vale? Por lo tanto, lo veis porque ese usuario ahí no intervenía. Por lo tanto, era simplemente la suma, ¿vale? Aquí, ¿veis? Por eso no aparece ese usuario, ¿vale? Eso es importante para el siguiente, para prácticamente el último paso del algoritmo. Entonces, como veis, ahí ese usuario no interviene y realmente esa ponderación, por decirlo así, de esa suma, solo interviene la chica y el usuario más moreno, ¿vale? En el último sí, en el último intervienen los tres, ¿vale? Para hacer la suma y da ese 8,9. Bueno, pues ya estamos prácticamente acabando. Es decir, ya prácticamente le podemos recomendar la película. ¿Cómo? Bien, lo que hago ahora es sumar, fijaros, ya cada lado de los pesos, qué peso tenía ese usuario, era un 0,7, este usuario, ¿vale? Y no, perdón, la chica era el 0,7, ¿vale? Es la chica la que tiene el 0,7 y ese usuario el 0,9. Ahí está, ¿vale? Y por último, la suma de las tres. La cercanía 0,7 más 0,9 más 0,4. Ahí está. Hay números un poco churros, pero vale. Más o menos para que os leéis, ¿vale? Bien, creo que estoy siendo un poco directo. ¿Veis? Hago la suma, ¿vale? De la cercanía de estos dos usuarios, hago la suma de la cercanía de esos tres usuarios siempre en relación al usuario que quiero recomendar. Y ya está, chicos. Ya tendría la recomendación. ¿Qué hago? Ese 12,1 lo divido, ¿vale? Entre esa suma de las cercanías o similitudes entre usuarios. Esto, si lo hacéis, da un 4,4 y esto, si lo dais, da un 7,5. Pues ya tengo el ratings o el score, ¿vale? De ese usuario para esas películas. Es decir, en función a una rating de 0 a 10, ¿vale? Porque más o menos es la clasificación que nosotros hemos hecho, es decir, de 0 a 10, la película de Batman y Superman, pues estaría en un 4,4. Es decir, bueno, yo creo que no le gustaría mucho. Y la de Batman Begins, en cambio, un 7,5, ¿vale? Es decir, es una película que, oye, ¿por qué no? Sería para recomendar, ¿vale? No, muchas veces los umbrales de Netflix cambian, ¿vale? En función de las recomendaciones, es decir, ellos no te van a recomendar 500 películas, ellos cortan por un umbral, ¿vale? Y dicen, bueno, pues ahora el umbral de este usuario va a estar más o menos en un 7 y lo que hago es que todo lo que esté por encima de 7 es lo que te voy a recomendar. Entonces, a lo mejor lo que te recomienda son 15, 20 películas, ¿no? Que es lo que vemos en el panel muchas veces cuando lo mostramos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí que lo veáis. Bien. Entonces, bueno, este sería el primer paso, o sea, el primer algoritmo de un filtrado colaborativo. Es decir, ¿por qué? Porque estoy colaborando en ese sentido, ¿vale? Estoy haciendo un símil entre los usuarios y al final lo que hago es, jugando con esa cercanía que tiene entre ellos, recomendar las películas. Claro, fijaros esto hecho con miles de usuarios, miles y miles y miles de usuarios. Claro, las máquinas y la capacidad de computación que hay es brutal, ¿no? Y aparte de que esto, lógicamente, cada vez se pule más, ¿vale? Es decir, los algoritmos cada vez están más pulidos y nos van dando fiabilidad, ¿no? En ese sentido. Bien, aquí, por ejemplo, bueno, pues tendríamos algunos problemas de estos algoritmos, no como en el otro, ¿vale? Hay un problema aquí que se llama el arranque en frío, ¿vale? Start cold, que es qué pasa cuando un usuario entra por primera vez, ¿vale? Es decir, un usuario limpio, es decir, no ha entrado nunca, entra por primera vez en Netflix, ¿vale? ¿Y qué se le recomienda? ¿Vale? Que es una pregunta que me hacían también el otro día, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué se le recomienda? ¿O qué técnica hay? Bueno, pues fijaros, la técnica normalmente que utiliza Netflix es la del camino fácil, muchas veces. Es decir, cuando un usuario entra y está virgen, por decirlo así, no tenemos interacción ni podemos hacerle un símil con nadie todavía, pues tenemos que arrancar el motor, ¿vale? Por eso se llama el arranque en frío, ¿no? Tenemos que arrancar ese motor del usuario, tenemos que empezar a perfilar esa matriz de perfil y entonces lo que se le hace es ofrecerle películas, bueno, pues las más vistas, las más comunes. Netflix está utilizando ya pues zonas, aunque tú entres en frío, es decir, sin ningún tipo de interacción, pues depende de la zona en la que entres, depende de cómo te has logueado, depende, bueno, al final, en cuanto él tenga un poquito de interacción, enseguida te va a empezar a clasificar. O sea, en cuanto te veas la primera peli o estés un ratito en el panel, Netflix ya enseguida te va a clasificar, ¿vale? Así que,
para que lo sepáis, pero bueno, que sepáis que es un problema en el que se encuentra también, ¿vale? El llamado arranque en frío, ¿vale? Igual pasa con los productos, ¿eh? Cuando meten una película por primera vez, ¿vale? Esto no pasa en el algoritmo que vamos a ver ahora, pero sí pasa en este. Es decir, cuando metes una película por primera vez, estreno una película, pum, ahí la tienes, igual arranca en frío también, ¿vale? Entonces tenemos que esperar a que haya datos, a que haya interacción entre los usuarios, ¿vale? Para poder verlas, ¿vale? Entonces es cuando se empieza a generar, ¿vale? Es decir, empezamos a arrancar ese motor y ya, bueno, pues empieza todo a funcionar, ¿no? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este primer algoritmo, ¿vale? He intentado descenderlo, por lo menos para que lo veáis con este ejemplito, ¿vale? Y así podáis entenderlo. Y bueno, veis que no es difícil tampoco, la matemática no es complicada y la programación pues tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí me gustaría pasarlo a ver, y creo que nos va a dar tiempo a ver un poco el otro, ¿vale? El del sistema basado en contenidos, por lo menos para que tengáis los dos y veáis cómo funcionan. Vale, pues bueno, vamos al sistema basado en contenidos. Os cuento un poco, ¿cómo va este? Bueno, pues en este realmente no hay agrupaciones, no buscamos símil, ¿vale? Entre los usuarios. Realmente aquí lo que busca, en este caso Netflix, busca la clasificación de sus productos, es decir, de las películas, en función a propiedades propias, vamos a decirlo así, ¿no? A propiedades propias de las películas, ¿vale? Es decir, las clasifica en función a atributos, a variables predictoras que él considera que son importantes, ¿vale? Y que tienen un valor, bueno, un posible valor de clasificación, ¿no? Por ejemplo, película que sea de Marvel o que no sea de Marvel. Película que sea comedia o que sea aventura o que sea de superhéroes. Película de cine negro o no. Película con una duración mayor a una media hora o menos de una hora y media. ¿Vale? Es decir, él lo que hace es clasificar, ¿vale?, las películas en función a propiedades de estos propios productos. ¿Vale? Entonces, realmente aquí ya fijaros, el problema del arranque en frío por parte de los productos ya no lo tenemos. Porque realmente en cuanto entra una película, Netflix la clasifica. Dice, ahí va, vale, esta película es de Marvel, perfecto, pues la meto aquí. Aparte de Marvel es en este caso es tal actor, pues también. En este caso es comedia, dura más de una hora y media, vale, la tengo clasificada, ahí la tengo. Y ya empieza a esperar la interacción del usuario, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo tiene un poco resuelto. Pero bueno, ¿qué diferencia hay con el otro? Aparte de esta, pues fijaros. Lo vamos a hacer solo con un usuario, ¿no? Es decir, aquí llegamos y decimos, bueno, vamos a coger un usuario y dice el usuario, bueno, pues yo imaginaros que tengo ahí, el usuario se ha visto estas 3 películas, ¿vale? Ahí las tiene. Tiene estas 3 películas y él pues le va a dar un valor a esas 3 películas, ¿no? Por ejemplo, Batman Superman no le ha gustado nada, Guardianes de la Galaxia, oye, le ha encantado, y el Capitán América, pues oye, pues también, ¿no? Un 8, ahí la tiene, ¿no? Entonces, igual, por diferentes interacciones, este usuario le ha dado esa clasificación a las películas, ¿vale? Un 2, un 10, un 8. Bueno, ahora, ¿qué problema nos encontramos? Joder, ¿cómo les recomiendo yo estas pelis? Esa y Spider-Man, ¿no? Vale. ¿Cómo les recomiendo? Ya no solo si se las recomiendo o no, que es lo que decía antes. ¿Con qué valor se las recomiendo? ¿Le recomiendo primero Batman Begins y Superman? O Spider-Man, perdón. O la de la Autovía de la Galaxia, creo que se llama esa, ¿vale? O directamente paso y le recomiendo Spider-Man porque es la que tiene el score más alto y las otras dos es que no le van a gustar nada y lo que voy a hacer va a ser aburrirle. Entonces, bueno, pues en función a eso es lo que tengo que buscar. O sea, tengo que buscar los valores. Ahí y ahí. Fantástico, pues vamos a ello, chicos. Ahí nos encontramos. Bien, fijaros, ese es el score que yo le he dado, ¿vale? Aquí ya lo tenía apuntado. Batman y Superman 2, Guardianes de la Galaxia en 10, Capitán América 2, ¿vale? Fijaros, lo primero que hace Netflix, dice, bueno, pues ya está, estas películas son mías, las tengo yo, lógicamente las ha visto en mi plataforma, y este es el input, ¿vale? Este es el rating que tiene este usuario. Me voy a las pelis y yo las tengo clasificadas. Fijaros, yo he hecho la clasificación por género, ¿vale? Para, bueno, no tampoco complicarnos mucho, he buscado 4 géneros y he dicho, bueno, pues las clasifico así, ¿no? Esto normalmente en Netflix es interminable, o sea, puede tener atributos pues, para aburrir, ¿vale? El script, por ejemplo, yo que tengo en Python, lo tengo con 19 columnas, ¿vale? Es decir, con 19 tipos de géneros, ¿vale? O sea, que imaginaros, y solo géneros. Si encima os ponéis ya interacciones o atributos concretos que busca Netflix, pues imaginaos todos los que pueda haber, ¿no? Bueno, pues yo, 4, comedia, aventura, si son de superhéroes o no, y ciencia ficción, ¿no? Vale.
Pues él llega y dice, perfecto, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es el arranque de este algoritmo? Vale, pues multiplica. ¿Vale? Aquí realmente lo que hace es como multiplicar un producto escalar. Realmente, es decir, lo que hace es multiplicar ese 2 por la comedia, por la aventura, por superhéroes, por ciencia ficción. ¿Vale? Ese 2, ese 10 y finalmente ese 8 con el 0, con el 1 y con el 0. Ahí está. ¿Veis? Realmente es la multiplicación de un producto escalar, ¿vale? O de un escalar, mejor dicho, por un dataset, ¿vale? O una matriz unidimensional simplemente de una fila, ¿vale? Pues ya está. Simplemente lo hacemos así, ¿vale? Y lo tendríamos listo. Bueno, pasamos. Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Lo veis, chicos? Bastante sencillo, ¿no? El procedimiento matemático es muy sencillo realmente aquí. Vale, lo tenemos, los valores multiplicados, perfecto. Bien, ¿qué hacemos ahora? Muy parecido al algoritmo anterior, es decir, hacemos la suma, ¿vale? Entonces vamos a llegar aquí y hacemos la suma. Esto nos da un 18, vamos a hacer una suma ponderada por los géneros, 18, ¿vale? Este sería aquí un 12, 20 y 10. Ahí está, ¿vale? Perfecto. Bien, la verdad es que esto se ve súper fácil cuando tienes muy poquitos datos, ¿vale? Imaginaos esto con esa visión de miles y miles y miles de datos, o millones en algunos casos, ¿vale? De bases de datos, ¿no? Pero bueno, intento hacerlo así pequeñito para que, andar por casa para que lo entendáis, ¿vale? Bueno, pues ahí tengo esos valores ya en esas sumas. Vale, y aquí hay un paso importante que tenemos que hacer. Tenemos que normalizar estos datos. Claro, no me vale a mí este 18, no me vale este 12, ni 20, ni 10, ¿vale? Cuando realmente los valores primero están entre 0 y 10, ¿vale? Por lo tanto, tengo que normalizar, ¿vale? Hay que normalizar estos datos. ¿Cómo puedes normalizar? Bueno, pues hay diferentes maneras de normalizar. Yo con mis alumnos normalmente la normalización lo que hago, pues para normalizar el valor de X es el valor de X menos, ¿vale? El valor mínimo de X, o sea, de la X mínima, más dividido entre el valor de la X máxima para menos el valor de la X mínima, ¿vale? Es decir, eso sería un poco una normalización, ¿vale? Para conseguir valores entre 0 y 1, por ejemplo, ¿vale? Bien, bueno, pues ahí aplicaría la fórmula con el 18, con el 12, con el 20 y con el 10. Una cosa importante, y joder, me gusta remarcarlo aquí porque me pasa en mis clases, es decir, la X la tenemos clara, es el 18, la X mínima también la tenemos clara, es 0, ¿vale? Es decir, el valor mínimo que puede tener X en estas puntuaciones que damos o en estas matrices es 0, ¿vale? Por ejemplo, ahí tenemos un valor. Pero claro, el valor máximo a veces nos da problemas, ¿no? Y es verdad que mis alumnos a veces se confunden. Claro, ¿cuál sería el valor máximo? Bueno, pues el valor máximo de X, y tener cuidado con esto también, es el valor de, primero, todas las películas que yo vaya a recomendar, ¿vale? Es decir, todas las películas que yo recomiende. En este caso, ¿cuántas películas voy a recomendar? O cuántas películas tengo, mejor dicho, ¿vale? En este caso son 6 películas, fijaros, ¿vale? Me voy aquí atrás, ¿vale? 6 películas, 3, que es la que ha visto, y 3, que es la que voy a recomendar. 6 películas, ¿vale? 6 películas. Por lo tanto, mucho cuidado con esto, es decir, son 6 películas, el valor máximo que puede tener X en cada una de ellas es 10, ¿vale? Por lo tanto, 60, ¿vale? Entonces, esa X máxima sería 60, ¿vale? Entonces, tener cuidado con eso porque esa X máxima va a depender un poco del número de películas que yo vaya a recomendar, ¿vale? Así que, bueno, tenerlo ahí un poquito claro porque a veces esa parte del algoritmo no funciona, bueno, o no normalizáis bien y a veces los valores no son muy lógicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí que lo tengáis. Y la X mínima otra vez vuelve a ser 0. Así que, nada, realmente 18 partidos 60, 12 partidos 60, 20 partidos 60, 10 partidos 60, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco esos valores, ¿vale? Y lo que hago realmente es operar, ¿vale? Hago las operaciones y listo. Creo que las tenía yo por aquí, sí, 0,3, 0,2 nos daba, ¿vale? Bueno, pues ahí las tengo, apuntadas. Ah, sí, las tenía aquí apuntadas, ¿vale? Así que ahí las he cogido, ¿vale? Así que genial. Bien, pues fijaros, estos ya serían los valores normalizados, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Ahí están, normalizados. Y bien, y ya prácticamente me encuentro en la parte final del algoritmo. Y es decir, vale, yo ahora lo que hago es multiplicar esos valores normalizados, fijaros, en función a la comedia, a la aventura, a superhéroes o a ciencia ficción, ¿vale? Por las películas que yo vaya a recomendar, ¿vale?
por esas 3 películas en este caso. Yo, bueno, pues no soy Netflix, soy de aquí de andar por casa y lo que tengo son solo 6 pelis para poder ofrecer, ¿vale? Pues por lo tanto serían esas mis 3 películas que puedo ofrecer en este caso, ¿no? Entonces ahí lo tenéis y lo que hago es multiplicar, pero ojo, aquí multiplico en función a la columna de ese género, ¿vale? Tener cuidado con eso. Veis aquí las operaciones, ¿no? 0 por 3, 0,3 por 1, por 0, por 1, ¿vale? Entonces ahí veis 0,3, 0, 0,3, ¿vale? Lo mismo con aventura, lo mismo con superhéroes y lo mismo con ciencia ficción, ¿vale? ¿Qué hace Netflix muchas veces en estos casos? Pues lo que hace normalmente es hace esta operación, pero luego suele hacer con, por decir, todas sus películas, muchas veces, ¿vale? Los algoritmos son tan sumamente potentes, ¿vale? La computación es tan potente que lo que hace es multiplica por todas sus películas. Eso le da una clasificación, ¿vale? Que ahora os enseñaré cómo, una clasificación, y lo que hace luego es cortar por un umbral, ¿vale? Y es lo que os ofrece, ¿no? Es decir, bueno, pues yo cojo y digo, venga, pues os voy a cortar por un umbral por encima de 6, 7, por ejemplo, y a partir de ahí te ofrezco, ¿no? Bien, una vez que yo tengo hecho esto, lo que me toca ahora sí es hacer, ¿vale? Es sumar ahí, ¿vale? Por lo tanto, esto lo que me hace es que me da los valores. 0,3, 0,2, 0,16, en este caso, un 0,66, ¿vale? Aquí me da un 0,33, fácil, y aquí me da un 0,63, ¿vale? Ahí lo tengo. Bien, pues ya tengo los ratings, chicos, ya tengo el score, ¿vale? En este caso lo podría multiplicar por 10, ¿vale? Para que normalice la escala que tengo con el usuario, ¿vale? Y ya tendría esos ratings de valores, ¿vale? Para recomendar, ¿vale? La Autopista por la Galaxia, la de Batman Begins y la de Spider-Man. Fijaros que Batman Begins, que podríamos pensar que se podía recomendar tal, pues es probablemente la que menos le guste, ¿vale? Entonces, yo lo que haría sería recomendarle la de la Autopista por la Galaxia y luego, oye, Spider-Man seguro que también le va a gustar, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un poco el... ¡Ay! Voy a poner aquí para terminarlo, ¿vale? Entonces, aquí realmente sería, ¿vale? La parte, ¿veis?, en la que yo colocaría ese 0,66, hemos dicho, ¿no? Sí, 0,66, este era un 0,3, ¿vale? Y esto sería un 0,63, ¿vale? Realmente, al multiplicarlo por 10, sería un 6,6, un 3,3 y un 6,3 en la de Spider-Man, ¿vale? Ya tendría esos valores completamente clasificados, con su ratings, con su score, ¿vale? De predicción para ese usuario y recomendación, ¿vale? Así que, bueno, chicos, esto sería un poco el funcionamiento de estos dos algoritmos basados en filtro de colaboración, o filtros colaborativos, y el sistema basado en contenidos. Veis que la diferencia, bueno, no es que sea muy grande entre los dos, pero sí es verdad, ¿vale? Que aquí pues tendríamos, bueno, pues una pequeña diferencia en el sentido de que, bueno, en algunos sitios dependemos un poco de los dos matrices, es decir, de la matriz de usuario y de la matriz de películas, por el tema del filtro de colaborativo, porque dependemos de esas condiciones, y en este no dependemos tanto de los productos porque al final lo que hacemos o lo que hace la plataforma es clasificarlos ya en función de las propiedades que tiene ese producto, ¿no? Y entonces a función de eso pasaría, ¿no? Bueno, pues a veces suele haber problemas cuando, bueno, entra alguna película o lo que sea que viene en un género que a lo mejor pues no tiene una clasificación, no tiene ninguna interacción, ¿no? Imaginaros aquí que podríamos poner, por ejemplo, entraría una película, imaginaos que entra una película que es de drama, ¿no? Fíjate que no la tengo yo aquí en ningún momento, ¿no? Es un drama. Pues aquí ya tendría un arranque en frío también, ¿eh? Sería considerable tener, ¿vale? Entonces, en función a ese usuario, ¿vale? No podría hacer una recomendación, ¿vale? Fijaos, en función de su usuario. Entonces, tendría que depender de otros usuarios que tuviese esa clasificación para poder hacerla, ¿vale? Entonces, bueno, para que simplemente aquí lo tengáis y lo tengáis un poquito en cuenta. Bueno, pues esto es un poco lo que quería contaros y ahora, pues bueno, me gustaría enseñaros que yo creo que sí, si no hay alguna preguntilla o algo sobre esto, me gustaría enseñaros el script de Python que luego os compartiré, por si lo queréis Jorge, ver. Sí, dime. una pregunta antes de que sigas. Estas puntuaciones de 2, 10 y 8 Sí, de las que se parte, sí, ¿salen de alguna de la interacción, por sí, ejemplo, mía con Netflix? eso Es es. decir, ¿cómo lo saca eso? Eso es. ¿Cuál es el punto de partida ahí?
Claro, el punto de partida ahí, Julio, es la interacción que saca Netflix contigo en esa película en concreto. ¿Cómo? Como he dicho antes, de una manera directa o de una manera indirecta. Directa, pues que tú cuando termines de ver Batman y Superman, te pregunte, y dice, oye, ¿te ha gustado la película? Pues digas, sí, me ha Ah, encantado, vale, no. vale, vale. O de una manera indirecta, que como se está haciendo ahora, que decir, oye, ¿cuántas veces has visto tú esa película? ¿Te has parado en el tráiler? ¿Te has leído el tal? O si la has visto de un tirón, a lo mejor, Exactamente, la o has visto de un ¿no? tiro, no Ese la has tipo visto a de cosas. medias, o ha habido un momento que la has cortado porque ya no te interesaba y luego te has ido a otra película totalmente distinta. Vale, vale, vale. Todo ese tipo de interacciones es ese score que pone Netflix, ¿vale? Y ese es el, creo que forma tu perfil o tu vector de perfil de usuario dentro de la plataforma, ¿vale? Vale, vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es Bien, un bien. poco el dentro. No sé si os ha gustado, bueno, os ha parecido interesante, por lo menos, esta parte. A mí sí, vamos, a mí yo esto no tenía ni idea. Quiero Pues decir, por ejemplo, no tenía ni idea de ese coeficiente o esa medida de similitud del coseno, que sí, tú la has utilizado de forma tan familiar, ¿no? Y sí, yo, por ejemplo, no estoy habituado y lo estaba buscando precisamente en Wikipedia, por aquí, por la web, sí. y es muy sencilla de calcular Es muy porque sencilla, sí. es la Creo que suma de los... es el producto la- escalar de los vectores partido del exacto. producto de los módulos, ¿no? Sí, 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 algo de eso, sí, 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 eso es es, justo eso eso es, que ¿no? acabas de decir. Muy sencilla y es una cosa que no Claro. trabajamos, por ejemplo, vamos, yo en mis clases de la licenciatura y ni siquiera como profesor lo explico, o sea, quiero decir que... Claro, no, yo esto, fíjate que bueno, yo muchas de estas cosas, yo tampoco en la carrera tampoco lo veía, pero fue cuando me puse ya con todo este tema del Machine Learning, se rescatan un montón de fórmulas y de procedimientos y de métodos que, wow, pues igual que la correlación de Pearson, ¿no? Que es más compleja, pero que también se utiliza aquí, ¿no? claro, y entiendo también que, por ejemplo, Amazon y tal también utiliza estas cosas en la Claro, interacción con los productos similares. Aquí igual lo tiene más fácil. Bueno, no sé, porque tú visitas las páginas web de claro, los productos, ¿no? Entonces puedes ver cuánto tiempo totalmente, ha Julio. pasado. Eso es, totalmente, Julio. O sea, desgraciadamente esto se puede traspolar a cualquier plataforma. O sea, tú cambias las pelis por productos de lo que quieras de Amazon y los Claro, claro. usuarios siguen siendo lo mismo, ¿no? O sea, al final, la base de los sistemas de recomendación es esta. O sea, eh, así algo que parece no muy complicado, pero bueno, visto de una manera matemática, es verdad que no es Bueno, tan, es tan difícil, curioso. ¿no? Pues nada, Entonces, si quieres enseñar el código y tal y comentarlo, les va a sí, interesar. Seguro. sí. Estás diciendo por aquí por el chat, no sé si lo Ay, si lo espérate, estás sí, viendo. lo voy a abrir un momento para verlo. Es decir, vale, muy, muy guay, muy Que, que, interesante, sí, muchísimo. Joder, muchas gracias, chicos. La verdad es que sí. gracias a vosotros. Y dice Marina, es increíble lo observados que estamos, ¿no? A fin de cuentas. Exactamente, sí. Totalmente. Es Es que decir, la inteligencia artificial no sería posible si no partiera de una observación de nuestro totalmente. propio comportamiento, ¿no? O sea, que es Claro, así. exactamente. Es decir, por eso empecé al principio diciendo cómo funciona. Yo os he puesto el recopilación de datos, almacenamiento de datos y finalmente el filtrado. Pero si no hay datos, o sea, si no hay Big Data donde tú puedes tirar, al final Netflix va a tirar por el camino fácil, ¿no? Que es el de yo te recomiendo la, Claro. la conga, la conga porque no sé nada de ti. Entonces te recomiendo eso. Pero en el momento que yo sepa algo de ti, te voy a dar lo que a ti te gusta y no solo lo que te gusta, sino una serie de escalas, ¿vale? De que si no te gusta esto es lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, y que al final va a haber un momento que vas a comprar, ¿vale? Incluso el propio Google también, ¿no? Por Quizá supuesto, utiliza, con vamos, yo las búsquedas. tengo una charla, vamos, una conferencia preparada sobre el algoritmo este del PageRank y lo que El hace, PageRank con grafos, ¿no, Julio? Sí, claro, con grafos y conexiones de una página a otra, los enlaces, hay que decir, esto es. y es muy sencillo como idea, pero muy efectivo, ¿no? Totalmente, eso es fundamental y al final la similitud también que tienen las páginas y cómo te va recomendando las páginas a las que vas. Al final, bueno, Google lógicamente es el top, ¿no? Muchas veces en esto, aunque los algoritmos de Netflix son fascinantes. Si tenéis opción, hay por ahí algunos, bueno, no tutoriales porque no los hay, pero sí gente hablando sobre el tema y es fantástico, ¿no? O sea, el sistema de recomendación de Netflix es brutal. O sea, yo ya Dice, ay, perdona,
Sí, no, que decía que ya en Netflix yo ya no sé si veo lo que yo quiero o realmente veo lo que Netflix quiere que yo vea, ¿no? Entonces... Totalmente. Eso desde luego. Dice Eloy, hace una pregunta, dice, si yo dejo Netflix durante 2 años y luego me lo vuelvo a instalar, ¿todos esos datos sobre mis gustos se quedan guardados? Sí, normalmente entras con el mismo usuario, sí. se queda guardado. Sí, creo que son 4 años, creo que es el tiempo que estás obligado a guardar la información, pero creo que por ley puedes guardarlo mucho más tiempo. Por lo tanto, Netflix se va a fijar en ti, en tu usuario, realmente, no es el usuario que tú has registrado para poder entrar en la plataforma. Y Netflix ya está teniendo en cuenta que un usuario no lo utiliza solo una persona, es decir, normalmente en un grupo de familia, pues que seamos 4, marido, mujer y niños, sabe que ese usuario al final está en el salón puesto y entonces los niños ven por un lado unas cosas y los padres ven por otra y estudia a qué horas en concreto se ven determinadas películas, a qué horas se hacen determinadas búsquedas, a qué hora está ese perfil famoso de kids que tiene Netflix. Fijaros el tema hasta dónde llega, ¿no? Sí. Pues, chicos, ¿os parece que nos enseñe un poco la idea en el código? Sí, pues queréis, os la muestro, ¿vale? Voy a poner aquí todos mis apuntes, luego los hago otra vez, ¿vale? Bien, entonces os voy a enseñar, creo que estáis viendo, vale, os voy a llevar aquí, a ver, aquí, vale. No sé si veis, no, un momentito, voy a descompartir porque tenía compartido solo Sí, la ventana, ¿no? De PowerPoint. Sí, voy a volver a compartir, ¿vale? Antonio Castejón también ha hecho una pregunta que si ¿Sí? quieres o la comentamos ahora. Sí, dime Dice, si quieres. en la clasificación por contenidos, las películas tenían unas categorías que nosotros hemos supuesto con el mismo peso. ¿Hay métodos que le apliquen peso a las categorías de las películas? Realmente el peso que me imagino que te basarías en el sistema basado en contenidos, ¿no? En el último. Sí. Fíjate, en este sentido, la categoría que hace por los productos es normalmente booleana, normalmente, es decir, verdadero o falso. Es decir, ahora incluso lo vas a ver ahora en el código. Muchas veces hay que filtrar esos datos, se hace una parte de data cleaning que se llama, que es decir, por ejemplo, imagínate un ejemplo muy sencillo, es decir, tú tienes un campo en el que es sexo de una persona, es decir, hombre o mujer. Bueno, pues a veces a Netflix eso no le vale. Entonces, lo que le vale es decir, bueno, hago 2 campos, uno que es hombre, otro que es mujer, y lo que hago es repartir entre unos y ceros de la persona que sea hombre y mujer. Si es un hombre, le pone un 1 y un 0 en mujer, ¿vale? Es decir, por tanto, en los sistemas muchas veces de recomendación lo que hacen es ese tipo. Se llaman variables dummies, si lo conocéis en Python, y lo que hace es eso, ¿vale? Entonces, realmente es verdadero o falso valores booleanos, ¿vale? Es la manera más fácil luego de hacer este producto matricial. Vale, yo creo que sí. Vale. Ahora, pues si no ha quedado claro, que cojan el micro. Cogéis el micro, chicos, y me preguntáis, que aquí estamos en familia, no hay problema. Como yo les digo, son unos gañanes. Una cosa sobre esto. Mira. Sí, ahí, dime. Es que estoy con Antonio. Vale. Que, por ejemplo, en la película Spider-Man sí, es de categoría comedia y superhéroes. Sí. La cosa creo que se refiere a que si la categoría de superhéroes no debería tener un peso más sobre la de comedia a la hora de recomendar. A la hora de hacer las recomendaciones. Vale, sí, yo te he entendido. Bueno, lo podría tener. Eso va en función un poco a esa manera de pulir los algoritmos que hacen estas plataformas. Es decir, normalmente yo lo que he hecho ha sido ponderar todas por igual, por decirlo así. Es decir, para mí todas tienen el mismo peso, por eso hago lo del 1 y 0. ¿Se podría decir un valor más a la película en ese género en concreto? Bueno, o no, realmente, porque ¿en qué te basas para darle una mayor predisposición a este género por delante de otros? ¿Te basas en algo en concreto? Bueno, al final te estás basando en algo que es la interacción del usuario, pero todos los usuarios no son iguales. Por lo tanto, entonces, habrá gente que no le guste nada la comedia. Entonces, no juegas en ese caso. Por ejemplo, el tema de redes neuronales, ¿vale? Cuando trabajamos con el perceptrón, por ejemplo, ya estamos hablando de temas de deep learning, no me quiero también comentar mucho, ahí sí juega con los pesos y con la interacción del usuario y encima hay interacción de ida y vuelta, ¿vale? Entonces,
ahí sí se podría jugar más con eso. En este caso ya sería una evolución mayor de estos algoritmos, ¿vale? No sé, Adrián, más o menos. Eras Adrián, creo, ¿no? No sé si Adrián te he contestado. Sí. Sí, ¿no? Vale. Jorge, una pregunta, ¿se me escucha? Dime, Iván, dime, sí. Cuando tú intentas implementar esto que has explicado, esto no sé, el filtro por Sí, por colaborativo y todo esto, contenido colaborativo, sí. ¿Se hace implementando una red neuronal a gran escala o se hace ya de una forma tan secuencial como multiplicar Claro. los vectores por...? Lo puedes hacer, fíjate, buena pregunta, Iván. O sea, lo puedes hacer como red neuronal, por supuesto, y no tendría mucho que ver, o sea, a lo que os he contado. O sea, sería una cosa mucho más compleja y mucho más automatizada, ¿no? Sería código puro y duro, ¿eh? O sea, si queremos ya implementar algo, tendríamos que tirar de librerías como TensorFlow, ¿no? Y ya arrancar desde ahí. Pero claro, al final es lo que empezó al principio. Mi idea es que se entienda la base y luego hacerlo en un sistema de Python muy sencillito, o sea, operando matemáticamente, no operando realmente. Yo, fíjate, no utilizo casi ni funciones en este notebook porque el que os voy a enseñar está hecho por un alumno de bachillerato, ¿vale? Es decir, un alumno de segundo de bachillerato es el que lo empezó a trabajar y lo diseñó paso por paso, ¿no? ¿Que se podría automatizar como una red neuronal? Por supuesto, y si miráis hay tutoriales en internet donde lo veis que lo hace, pero hay que controlar, ¿eh? Ahí hay que ser un conocedor de Python, de Machine Learning, de TensorFlow incluso, porque si no te vuelves loco, de verdad, ¿eh? Es complicado. Vale. Y sería más potente, ¿no? Con una red neuronal, entiendo que... Sí, por supuesto, claro. O sea, al final es Deep Learning, ¿no? Sí. Para que te hagas una idea, al final el Deep Learning es la parte más abajo, más de corazón, más de núcleo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sería potentísimo porque al final lo que hace la red neuronal sobre todo es aprender, ¿vale? Es decir, estaría en continuo aprendiendo de esas interacciones, ¿no? Al final esto es más automatizado, por decirlo así, Sí. pero si tú tienes una neuronal, va aprendiendo continuamente y cada vez va a ser mejor y cada vez te va a recomendar muchísimo mejor, ¿no? Vale, y la última ya, si te metieras dentro de Deep Learning, sería ¿Sí? una red neuronal, no sé cómo llamarla, está Reinforcement Learning. Convolucional, podría ser una red convolucional, una CNN, podría ser. Capas y con neuronas y... Sí, eso es. O sea, al final una capa, tendría un input, una capa primera de input, al final una red con una CNN, ¿vale? Sí. Y una salida de output, ¿no? Y todas las capas ocultas, pues bueno, ahí tendrías, bueno, no sé con cuántas capas, igual a lo mejor con 3 o 4 capas podría funcionar, ¿eh? Pero bueno, habría que verlo. No lo he implementado yo en red neuronal, ¿eh? No, o sea, no me he metido con ello. Igual ya, si todo esto funciona y os gusta y, oye, si al final Julio también se anima, pues hacemos otro día otra y nos complicamos, ¿eh? Nos complicamos la vida, ¿eh? O sea, que no hay problema. Vale, yo estoy a la disposición de los alumnos. Si ellos me piden, oye, pues haz otra cosa, pues seguimos. Pues seguimos, ¿no? Muy bien. Pues nada, chicos, si queréis os enseño un poquito esto, ¿vale? Para que ya no entreteneros tampoco mucho más, ¿vale? Bueno, fijaros, yo lo he hecho en un notebook. Yo trabajo en Jupyter siempre, si no lo conocéis, a mí me parece un IDE fantástico, ¿vale? Para trabajar y es el que, como Data Science y tal, pues creo que es el que se usa, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis, bueno, lo que hago primero es contar un poco. He cogido... Aquí tengo vídeos explicativos de lo que he hecho, ¿vale? Os lo voy a pasar esto para que lo tengáis. Es un vídeo tutorial. Aparte de este que hemos grabado, pues también tengo los míos. Bueno, yo lo que hice fue, cogí una base de datos que hay de Netflix, donde, bueno, está libre, ¿vale? Hay diferentes repositorios donde podéis cogerla. Aquí la cargo, como veis, ¿vale? Es un CSV, la cargo con la librería Pandas. Si no conocéis la librería Pandas, bueno, es fundamental para trabajar con datos y luego NumPy por el tema de matemáticas, ¿vale? Para trabajar. Bueno, pues directamente la cargo, le doy un hit y, bueno, pues fijaros, lo que me sale es el título de la película, una pequeña descripción, el director, el actor, el año de producción, bueno, tiempo que dura, bueno, pues lo que ha recaudado, los votos que ha tenido, ¿vale? Y luego, fijaros, tiene 3 columnas aquí principales, ¿vale? Donde son los géneros, es decir,
¿En qué 3 géneros clasificaría Netflix esa película? Por decirlo así, ¿vale? Bueno, pues fijaos en este caso, pues dice, esta clasifica como acción, como aventura y como ciencia ficción. La siguiente, que sería Prometheus, pues como aventura, como misterio, como ciencia ficción, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la base de datos. Esta base de datos en concreto son 1000 películas, creo que la tengo por ahí, ¿vale? Son 1000 películas, es un dataset de 1000 películas. ¿Vale? Bueno, aquí doy unas pequeñas anotaciones a los alumnos para que sepan cómo sacar un valor único y tal. Bueno, son pequeñas anotaciones que tengo, ¿no? Fijaros, yo lo que hago ahora es me creo un pequeño dataset que sería ese dataset que hemos visto. Esto es el filtrado de datos basado en contenido, ¿eh? El segundo que hemos visto, ¿vale, chicos? No os confundáis, el segundo que hemos visto. Fijaros, me creo ese usuario y, bueno, pues me creo ficticiamente un score, ¿vale? Un rating que le he dado. Fíjate, pues a la película de Trolls le he puesto un 5, a la de Fallen de Denzel Washington un 7 y al fundador le he puesto un 9. Vale, pues ahí la tengo, ¿no? Bien, luego hay una parte de limpieza de datos, ¿vale? No la tengo aquí, pero que me parece interesante que también vosotros la pongáis en práctica, ¿vale? Es decir, estos datos, fijaros, a mí no me sirven, ¿vale? Estos datos no me sirven porque, claro, el género está como acción, como aventura, como horror. O sea, aquí no veo ni ceros ni unos por un lado, que es decir, la parte del dataset que yo os había enseñado, ¿vale? Totalmente clasificado como unos y ceros, ¿vale? Con esos valores. Entonces hay una parte de data cleaning. Entonces, ¿qué hay que hacer lo primero? Limpiar esos datos, ¿vale? Pues fijaros cómo los limpio. Yo lo que hago es, me creo cada columna con cada uno de los géneros que hay, ¿vale? Es decir, lo que hago es, cada género que haya, pum, 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 lo pongo como columna y le asigno unos o ceros en función a lo que tiene. Fijaros, Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, tienen uno en acción, tienen uno en aventura y tienen uno en ciencia ficción. Y el resto son ceros. ¿Por qué? Porque si yo me voy aquí arriba, veo que acción, aventura y ciencia ficción. ¿Lo veis? ¿Vale? Eso sería una parte de data cleaning, ¿vale? Entonces, bueno, si ahí os gusta meteros, cómo podríais amoldar este. Entonces, esto es una parte fundamental. Esto también lo tienen implementado las plataformas. Es decir, los datos muchas veces entran en bruto. Por lo tanto, hay que limpiarlos. Antes de limpiarlos, ¿vale? Decía un profesor que tuve en uno de los... bueno, cuando yo me puse a estudiar esto, decía que el 80% del tiempo se pierde limpiando los datos y el otro 20% es cuando tú implementas el modelo, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Lo que lleva el poder limpiar datos. A veces te entra en un Excel, te entra en un CSV, te entran en archivos de texto, bueno, tienes que hacer lo que sea, ¿no? Por limpiarlos. Bien. Lo que hago ahora, fíjate, lo que hizo el alumno fue, bueno, pues filtrar ese dataset y coger justo las películas que ha visto, ¿vale? Es decir, vale, coge la de Trolls, coge la de Fallen y coge la de El Fundador, ¿ves? Lo coge, ¿vale? Y me quedo con ese dataset chiquitito de sus 3 películas, ¿vale? Ahí lo tiene. ¿Ahora qué hace? Pues fijaros, lo que hace ahora es multiplicar, ¿vale? El escalar, es decir, lo que hace es coge, ¿vale? De la primera fila, es decir, bueno, esto es iLog. Si no conocéis iLog lo que hace es localizar los valores del dataset en función a las filas y en función a las columnas. En este caso estaría cogiendo de la primera fila, ¿vale? A partir de la segunda columna hasta el final, ¿vale? Si yo no le coloco un valor ahí, ¿vale? Sería hasta el final. Por lo tanto, lo que hace es coger esos valores y multiplicarlos, ¿vale? Por el valor, en este caso, del score, que sería 5. Ahí lo tenéis, ¿veis? El 5. Entonces, lo que hace es multiplicar 5 por 1, 5 por 1, 5 por 0, 5 por 0, 5 por 0, 5 por 1, hasta el final, ¿vale? Es decir, es lo que hemos visto implementado, ¿vale? Esto lo hago 3 veces. Es decir, ¿lo podría automatizar? Sí, perfectamente. Podría hacer aquí un bucle o una función, ¿vale? Y automatizarlo. Pero bueno, lo he dejado así en modo sencillito porque creo que era la manera de que vosotros lo pudierais entender, ¿vale? Bueno, pues ahí está, ¿vale? Convierto ese valor, eso con PDT numeric lo tengo que convertir, ¿vale? Porque si no lo coge como un dataset, lo convierto y 5 por todo, el 7, creo que era 7 por todo y el 9 por todo, ¿vale? Bueno, pues ahí está. Y fijaros que me queda, pues ahí lo veis. ¿Veis? Ese dataset multiplicado, ¿veis? Por los valores 5, 5, 5, 7, ¿vale? Ahí lo tenéis. ¿Qué hago después? Hago la suma. Suma ponderada, ¿vale? Para que me dé abajo, ¿lo veis? ¿Vale? Los valores. ¿Vale? En este caso, aquí he sumado, yo creo que aquí he sumado mal. Bueno, he ejecutado el código yo lo he ejecutado varias veces, pero bueno, ahora lo revisamos, ¿vale? Es que a veces ejecuto las celdas un par de veces para probarlas. Entonces, ¿veis? Hace la suma, ¿vale? Y ahí estaría, ¿vale? 5, no, está bien, no, está bien la suma, sí, he dicho yo que estaba mal, no, está perfecta, ¿vale? Ahí hacemos la suma, 14, en este caso, esto es un 9, aquí es un 5, 7 y 9, 16, ¿vale? ¿Veis? La suma de todas las columnas. Vale, genial. Normalizo,
¿vale? Normalizo. Yo, fijaros, aquí lo que ha hecho este alumno es decir, ha cogido y en vez de coger todo el dataset de las 1000 películas, ha cogido las 50 primeras, ¿vale? He dicho, bueno, pues te voy a recomendar las 50 primeras películas. Entonces, ha partido el dataset en 50, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Ha cogido un 6 para verlo y ha cogido un dataset de 50. Es decir, en vez de coger 1000, coge 50, ¿vale? Y de esas 50, de ese paquete de 50, de ahí voy a hacer la normalización y de ahí te recomiendo, ¿vale? ¿Hay películas que se quedan fuera? Sí. A lo mejor películas con muy buena puntuación, pues también, pero bueno, lo ha hecho así y bueno, pues, creo que era otra manera también de enseñarlo. Me ha parecido interesante enseñarlo de esta manera porque también puede ser un procedimiento. ¿Es el normal normalmente que hace Netflix o plataformas? No, normalmente las plataformas lo que hacen es, que lo que os he dicho antes, puntúan todas las películas, cogen un umbral y ese es el que te dan, ¿vale? A partir de 6, esas son las que te voy a enseñar. Las de 6 para abajo ni te las enseño porque sé que ni las vas a ver, ¿vale? Bueno, pues aquí hago la normalización. Esto es la fórmula, ¿veis? Fijaros, lo que hace es que la X, es decir, la X posicionada en ese punto, ¿vale? Dividida por 0, porque es el valor mínimo que tiene la X, dividido, menos el valor mínimo de la X, dividido entre la X máxima. ¿Cuál es la X máxima? La longitud del dataset que yo he partido, ¿vale? Lo veis, aquí lo he automatizado con un len. Es decir, longitud, ¿vale? Del dataset, en este caso 50, multiplicado por el valor que puede tener cada X, que en este caso es 10, pues 50 por 10, ¿vale? Los 500. Eso menos 0. Y eso lo que hace es mis valores normalizados. ¿Lo veis ahí? Acción es 0, no tiene normalización. 0,028, 0,018, 0,032, 0,014. Bueno, pues ahí están los valores normalizados. ¿Qué hago después? ¿Vale? Bueno, pues multiplicar esos valores, como os he dicho, ¿vale? Por los valores, es decir, ahora hacia abajo, hacia por columnas. Bueno, aquí utilizamos un for, aquí está un poquito más automatizado, como veis, ¿vale? Y voy multiplicando, es decir, ese 0,28 por ese 5, ¿vale? Multiplicándolo por ese 5 por ese 1, ¿vale? Aquí ya estoy cogiendo el dataset de 50, ¿vale? Y voy multiplicando, pum, 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 por aquí también, ¿vale? Ahí tengo los valores multiplicados, por aquí tengo también 0,32, ¿vale? Bien, finalmente, ¿qué hago? Finalmente lo que hago es sumar, ¿vale? Sumo con un axis igual a 1 porque voy a sumar de manera horizontal, ¿vale? Para que me coloque, ¿vale? La suma, ¿no? No la tengo, no, es que yo no la he sacado aquí al final, no la he sacado, pero para que lo veáis simplemente lo que hago es que hago la suma, ¿vale? De esos valores, ordeno el dataset por la columna total, es decir, por la suma que he hecho, los ordeno, ¿vale? En orden ascendente y ¡pam! Y lo saco y me sale una lista. Aquí este alumno se ha colado, ¿vale? Y lo que, fijaros, en el dataset que me acabo de dar cuenta ahora, es decir, en el dataset que él ha cortado de 50, no se ha dado cuenta y está una película que ha visto. Por lo tanto, fijaros, le sale una puntuación pues altísima, o prácticamente el score que le ha dado, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente habría que, para filtrar, es decir, cuando tú haces ese corte de dataset o cuando tú recomiendas, tienes que desechar esas pelis que ha visto el usuario, ¿vale? Para que no salgan en la lista. Imagínate que acabas de ver una peli, coge Netflix y te la recomiendo otra vez la primera. Una tontería, ¿no? Entonces hay que filtrar, ¿vale? Eso es un poquito de filtrado, de limpieza, de pulirlo, pero bueno, estaré bien, ¿no? Entonces, bueno, y aquí veis esas 50 películas, ¿veis? Aquí hay 50 pelis, ¿vale? Ordenadas, fíjate, alguna ya con 0, es decir, que no las recomendaría nunca, y ahí las tendría, ¿vale? Entonces, ¿veis? Es un Python que, bueno, creo que es bastante sencillito, no he querido meterle ni funciones ni nada, yo podéis implementarle vosotros e ir haciendo mejor, pero la base es esta, ¿vale? De cómo funcionaría matemáticamente todo con, fijamente, 2 librerías, es decir, con Pandas para todo el tema de la lectura de los datos y NumPy para todo el tema de matemáticas y trabajar con los arrays. Así que, bueno, este es el que lo tenéis, os lo daré compartido para que lo manejéis y lo trasteéis todo lo que queráis. Y la base de datos también, ¿vale? Tengo ahí la base de datos hecha de Netflix, os la daré la que está sucia, por decirlo así, y creo que la limpia también, ¿vale? Que tengáis las dos e intentéis llegarlo y trabajarlo, ¿vale? Así que, bueno, pues esto es un poco todo. Yo no sé si tenéis alguna preguntilla más. Y, oye, yo encantado de compartirlo con vosotros. Sí, ahora que abran micrófonos y que pregunten, que seguro que alguna curiosidad tienen. Alguna curiosidad hay, ¿no? Seguro, somos 45, por probabilidad. Por probabilidad tiene que tocar alguno, ¿no? Claro. Entonces, Bueno,
Pues nada, Pero son muy cortados cuando quieren. Luego, cuando no quieren, también dejan de serlo. nada, cuando Ah, llevemos yo voy a 10... preguntar una cosa. Iván y Adrián. A ver, Iván. Tírale, Adri, tírale. Ah, tira, si lo voy a preguntar lo mismo que tú, yo creo. Ah, vale, sí, será por cómo te puedes preparar en este ámbito siendo matemático. Vale, para ¿Cómo, o sea, básicamente? ser data science, ¿no? Por decirlo así, Sí, ¿no? de alguna manera, sí. Vale. A ver, yo soy de la premisa, yo vengo de la parte de informática, ¿vale? Como os he dicho antes. Yo creo que el data science perfecto no existe. Joder, y si existe, no sé dónde estará, porque el tío es el tío más valorado del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que data science es la unión de tres perfiles. Es decir, es el perfil del ingeniero informático o desarrollador de software, por decirlo así, el matemático por la parte de estadística, ¿vale? Por decirlo así, más especializado, y el business manager, es decir, y el tío que tiene esa vista de negocio, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, tú cuando haces un sistema de recomendación de este estilo o cuando tú gestionas unos datos, cuando tú no sé si me preguntabas, no sé si era Iván o Adrián que me preguntaba, oye, ¿y cómo pondero las categorías? Porque me parece interesante ponderarlas. Joder, pues eso es a lo mejor un tío que tiene una vista de negocio importante y dice, hostia, no, es que según cómo va el mercado, ahora interesa modificar el algoritmo y meterle esta parte. Entonces, claro, el data science perfecto sería el que tuviese eso, ¿no? Eso probablemente en la mayoría de los sitios pues no se da, ¿no? Entonces, lo que se hace es coger, ¿vale? Esos grupos de trabajo en la que tú tienes a ese matemático estadístico cerca del programador, ¿vale? Y el tío de negocio que te va guiando en esa parte de business, ¿no? Pero también es verdad que el matemático es más fácil adaptarse a esa parte de programación que el informático adaptarse a esa parte de matemáticas, ¿eh? Yo digo porque yo estoy al lado de ser informático y a mí me gustan mucho las matemáticas, me apasiona, ¿no? Por también mi trabajo, pero, joder, me cuesta, ¿eh? Me cuesta muchas veces verlo y tal. Y yo creo que a vosotros esa parte os va a costar menos y yo creo que vosotros poneros en un Python, en un R o en cualquier otra plataforma, yo creo que a poco que le saquéis, vamos, os ponéis a un nivel alto, alto, de verdad. No sé si te contestaba, Iván. Vale, sí, entonces un máster en inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, o sea, al final, si tú lo que quieres es dedicarte, o sea, un máster, por ejemplo, en Data Science, para todo el tema del control de Big Data, a lo mejor, porque tú con tu base de matemáticas, si al final sabes gestionar y controlar esos datos con un sistema como Python o como R, vas a tener dos de las tres pilares, ¿vale? Y al final el tercer pilar te lo va a dar en la experiencia. Pues sí, vas a llegar a un nivel top. Sí, yo creo que sería lo ideal, ¿vale? Pero, joder, siendo ya un matemático y controlando bien las matemáticas, las estadísticas, visto, si es que al final es mucha matemática lo que hay detrás. El machine learning es pura matemática, ¿vale? Yeah. Vale, ¿y hay algún máster que tú conozcas por experiencia que...? Bueno, hay varios, ¿no? Yo no tengo posgrado, pero no tengo el máster en Data Science, ¿vale? Sí tengo la certificación de ingeniero en IBM, ¿vale? El Watson, por ejemplo, si te gusta, la parte de Machine Learning e Inteligencia Artificial en IBM es muy buena. Watson es una plataforma genial para trabajar en IBM Cloud. Entonces, bueno, por ahí puedes tirar, ¿vale? Es una cosa bastante interesante. Y bueno, pues Google Development, Microsoft Azure para todo el tema de Big Data. Bueno, puedes certificarte. Hay tres grandes, realmente, por decirlo así. Está Microsoft con su Azure, Google con la parte de data de los Google Colabs y luego está la parte de IBM Cloud con Watson, ¿no? Lo único, Jorge, es que estos son privados, ¿no? Esos son Sí, máster sí, o sea, más que máster son certificaciones, son especializaciones en esas plataformas. O sea, al final, especializarte en esas plataformas, te va a abrir mucho mercado porque al final ellos controlan gran parte de esto, ¿no? A nivel público, pues, oye, un máster en Data Science, como le decía antes a Iván, cualquiera que más o menos tenga de una universidad, oye, pues bueno, pues usted es Alicante, pero aquí hablaba yo, por ejemplo, de la Politécnica de Madrid o de alguna universidad privada, ¿no? Pues te va a dar una buena base, ¿eh? O sea, esa base
de Big Data. Y luego, si te puedes especializar en algún lenguaje, es decir, te haces un certificado en Python o un certificado en R, que te dé una base sólida en un lenguaje, ya estás. Ya vas a estar ahí en primera línea, ¿eh? Vale, muchas gracias. Perfecto. Nada, Iván. Adrián había abierto también el micro, pero... Bueno, que era Iván el que me había contestado, sí. Sí, no, entonces, sí, era ¿era para lo preguntar lo mismo? mismo, sí. Vale, ¿Sí? vale. Pues genial, chicos. Bueno, espero que os haya gustado y no sé, a lo mejor, no sé si ya teníais el gusanillo Marina. de esto. A Marina, abre el micrófono y pregúntalo, porfa. Sí, dime, Marina. En serio. Digo que Sí, sí. para ir familiarizándose con estas cosas sin volverse un poco loco así de primeras, en el Vale. sentido de que yo, por ejemplo, en mi caso, no, ni curso una ingeniería informática, ni curso matemáticas. Yo, o sea, he tocado por encima R, pero muy, Vale. muy por encima. Entonces es cierto que así de primeras da un poco de miedo meterse en todo esto. Sí, ¿Alguna hombre, recomendación? claro. Sí, hombre, vamos a ver. Miedo ninguno, Marina? O sea, miedo ninguno. O sea, aquí esto, o sea, si te digo yo las veces que he metido la Esto es pata, pico y pala. Esto es pico y pala. no, vamos. O sea, vamos, pero de liarla, y la sigo liando, ¿eh? O sea, que muchas veces de estar, bueno, como profesor y luego en mi ámbito de laboral, ¿no? O sea, que te digo que meto muchas patas, ¿no? Pero, vale, ¿cómo me inicializaría, no? Bueno, ¿cómo lo hice yo? Bueno, a mí me llamaba mucho la atención. Es verdad que yo a lo mejor tengo ese perfil más de ingeniero que siempre me ha gustado, ¿no? Y que tiro por ahí, pero una persona a lo mejor que no tenga a lo mejor tanto ese perfil, pero joder, que vea esto, que le gusta y que le apasione. Yo, fíjate, yo cogería, R está muy bien, pero yo soy un fan de Python, ¿eh? Y Python, y te digo por qué. Creo que es un lenguaje universal, ¿vale? Un lenguaje estructurado, un lenguaje sencillo de aprender, un lenguaje con una escalabilidad tremenda. Uno de los lenguajes ahora mismo más demandados y de primer nivel porque lleva toda la parte de data science, de análisis de datos. Entonces, tú puedes empezar a hacer, bueno, pues pequeños tutoriales de Python, pequeñas cosas, y poco a poco, ¿vale? Te metes ya pues en bueno, cosas sencillas como pueden ser funciones, como pueden ser clases, objetos, y llegará un momento en que dirás, ahí va, ¿y esta librería de pandas para qué sirve? Anda, si puedo leer un CSV de 23.000 datos, ahí va, ¿y qué puedo hacer con ello? Entonces, eso al final te va a enganchar y terminarás haciendo un modelo de regresión logística, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y es verdad, te lo digo porque eso le ha pasado a algunos alumnos que he tenido y al final algunos pues me mandan, oye, Jorge, fíjate, ya en carrera, he hecho un modelo que lo que hace es que calcula el tema de los partidos de fútbol y me es capaz de predecirme los tal, ¿no? Luego lo ves y hace aguas, ¿no? Por todos lados, pero bueno, me encanta que intenten, ¿no? Porque eso al final luego cuando estén en el mundo laboral les va a servir de gran ayuda, de verdad. Así que, bueno, yo creo que ese puede ser un poco mi humilde recomendación, ¿vale? Para que oye, si empieces y tal. Y bueno, y yo estoy por ahí en la red, así que cualquier cosa me preguntas. Marina, muchísimas gracias. Y cuando quieras te vienes a métodos numéricos con los físicos, que no Yo ahí tengo hueco. Para ti tengo hueco. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna preguntita más que tengáis por ahí? ¿No? A ver el chat, espérate que lo tenga yo abierto. Dice Renato si vamos a subir las cosas a algún lado. Sí. Yo lo tengo subido en... tengo el blog, ¿vale? Yo tengo mi blog aquí, bueno, lo estáis viendo, ¿no? Vale. Lo que mencionaba antes Julio, yo promulgo un poco esta plataforma, ¿no? Que es... voy a irme al blog directamente, que si no hace un poco de aguas. Y aquí yo escribo normalmente pues todas mis ideas, esos proyectos locos que se me ocurren de vez en cuando y lo hago, ¿no? Un último, por ejemplo, automatizo preguntas en un canal de Teams con un Excel mediante Python. O sea, fijaros las cosas, ¿no? Y aquí tenéis... os hablo, por ejemplo, otro día podríamos hacer el OpenCV. OpenCV lo que hace es reconocer las imágenes, es todo el tema de inteligencia artificial a través de las imágenes. Y bueno, fijaros, esto fue un proyecto que estoy trabajando, que es el reconocimiento facial, que sea, pero como una prueba de vida. Es decir, si tú ves una foto, pero no parpadea, ¿vale? Pues no pasarías. En cambio, si te pide parpadear 3 veces, ¿vale? Como veis, ¿vale? Las reconoce los parpadeos
y te daría acceso, ¿no?, a la plataforma, ¿vale? Entonces, como veis, esto está hecho con Python, chicos. Esto es Python y librerías, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí explico un poco cómo lo hago también, ¿vale? Los sistemas que hay. Aquí no está el código porque todavía está un poco en progreso, pero bueno, que un poco lo intentaré subir. Y una de ellas es esta, ¿vale? Veis aquí, matemáticas, uno recomienda las películas y aquí cuento un poco, veis como todo, y aquí tenéis los vídeos, ¿vale? Están prácticamente lo que hemos empleado hoy. Solo está el basado en contenido, pero luego subiré también el otro. Y la normalización, y bueno, veis los pasos un poco aquí contado, ¿vale? Y aquí os voy a subir, este es el enlace que luego os pasaré, o lo pasaré a Julio, donde aquí voy a subiros el material, ¿vale? Para que lo tengáis, es decir, el propio notebook que acabáis de ver ahora y las bases de datos, también para que la tengáis, ¿vale? Así que, bueno, ahí si echáis un ojo, pues oye, ahí donde humildemente coloco mis aventuras, ¿vale? Y podéis echar un vistacito, ¿vale? Sí, yo creo, Jorge, que lo pondrás en Twitter, ¿no? Y yo Sí, te sí, lo sí. comparto, así que Perfecto. seguidlo, que es Jorge M. Calvo, ¿no? Si no me Sí, equivoco. Jorge M. Calvo, eso es. Y ya de paso, pues me seguís a mí, que soy un poco tuitero. Bueno, Así lo apañamos todo. seguir al profe y luego ya a mí. No, nada. Pues nada, si Bueno, no tienes ninguna pregunta más. si no hay ninguna, oye chicos, yo solo daros las gracias, ¿vale? Por vuestra compañía en este rato. La verdad es que ha sido súper enriquecedor, de verdad, y lo digo por mi parte. Oye, contaros esta experiencia aquí en, pues eso, alumnos que no conozco, pero que ya nos conocemos, ya estamos un poquito más cerca y ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Así que cuando queráis y con toda confianza, os lo digo antes, os lo he dicho antes a Marina, pero os lo digo a todos, bueno, ahí me tenéis y, oye, cualquier duda de verdad o curiosidad que tengáis y yo si os puedo ayudar, pues sin problema, ¿vale? Pues nada, Jorge, muchas gracias y yo Nada, creo que les ha gustado mucho. sí, os ha gustado, ¿no? Yo creo que sí. Mira, Vale. están diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Organizamos, lo liamos algún otro día? ¿Liamos a más personas o qué? ¿Qué hacemos? Para entretenernos, nos podemos. Liaría a Jorge otra vez, liaría a Jorge. ¿Qué dices? Que líes a Jorge otra vez. Vale, Que me pues diga, nada, que me diga. sí. Eso del reconocimiento facial me ha resultado muy ¿Sí? curioso, muy interesante. O Oye, sea que, pues, si queréis podemos montar uno de reconocimiento facial, ¿vale? o como Cómo reconocer caras a través de Python, si queréis, utilizando inteligencia OpenCV. artificial, cosas así. Sí, si Una queréis, introducción a eso. perfecto. Podríamos incluso, mira, se me ocurre un par de cosillas así de cabeza, por ejemplo, hacer algún modelo sencillo, como podría ser una regresión lineal, que no es difícil en Machine Learning, ¿vale? Podríamos hacer una predicción, yo qué sé, de algunos precios o de algo. O la parte del reconocimiento facial, que bueno, viéndola en fotos, es decir, subimos una foto que nos reconozca una cara. No es difícil tampoco hacerlo en Python y bueno, también podría ser interesante. Yo, bueno, por lo que más os guste y yo me apaño Pues sí, también, ¿eh? No hay problema. vosotros me escribís, ya lo sabéis, me escribís y lío yo al personal. Jorge yo creo que se deja liar, así que Yo no tengo nada que hacer ahora últimamente. es verdad que no. Pues nada, chicos, lo dejamos Oye, aquí, un placer. el nuestro. Un Bueno, abrazo chicos, para todos y cuidaros, ¿vale? Voy a recortar la grabación también, ¿ya? muy bien.